Antes de comenzar el video, un pequeñísimo disclaimer. Todo lo que verán a continuación será tratado con el máximo respeto a la figura de Jesucristo para no quedar como un típico edgy de internet que se burla de las creencias de los demás. En lo personal soy agnóstico, pero siempre me intrigó la figura de Jesucristo y me encanta ver documentales suyos, o de Da Vinci, o del pintor austríaco en History Channel. Y el otro disclaimer sería que ante la posible pero coherente queja de pero Salvador, de Moisés o de Mahoma, no te animás a hacer un video así, ¿verdad? La verdad que a ellos dos les falta el aura del Jesus. Con todo esto dicho, todos se saben de memoria la que posiblemente sea la historia más difundida en la historia de la humanidad, la del Hijo de Dios sacrificándose por nuestros pecados, resucitando y ascendiendo a los cielos al tercer día con mi corazón encantado sonando de fondo. Pero la historia, en teoría, no terminó ahí. Acá si no fuera por Copyright Chan, iría de fondo Dark Half del Budokai Tenkaichi 2 para la Play, donde en un planeta desconocido, una de las tantas bases de la Confederación Galáctica, un alien random observaría a otro alienígena, su superior, un tipo de cabello rubio y bastante fachero conocido bajo el nombre de Ashtar Sheran. Señor Sheran, diría el alien random que lo visualizo como ese pterodáctilo científico del ejército de Freezer. La misión de Sananda en el planeta Tierra ha sido todo un éxito, ya hemos puesto en marcha su extracción. Porque como me gusta siempre citar a los pósters de secuelas de saga de Survival adolescente, la crucifixión fue solo el inicio. Y quédense tranquilos que ya sabrán en breve quién es Ashtar, qué misión tenía nuestro planeta y por qué ese soldado random llamó a Jesucristo con el nombre de Sananda. Vamos con un aperitivo en formato de idea básica de en qué consiste todo el lore complejo del culto que nació en la ufología y se expandió a lo largo de internet, más que nada en redes sociales para boomers como Facebook. Una creencia que nos enseña la maravillosa que es la creatividad humana, o quién sabe, si algo más, porque no olvidemos que estamos en una línea temporal alterna gracias a los viajes en el tiempo de John Titor, que provocó bizarreadas como las robot waifus, así que todo es posible. Si les soy sincero, hacía muchísimo que le tenía ganas a este video porque me pone en modo nostálgico cuando un Salvador de 11 o 12 años se encontraba fascinado por lo mismo que el Salvador actual como huevón treintañero se encuentra. La tremenda aura que exudaban los fanarts, muchos de ellos hoy los media, de Jesucristo con la skin del traje espacial de la Confederación Galáctica, que también en breve ya sabremos qué es. Gracias de paso a Gemini Kun por recrear uno de los fanarts. Misma fascinación que me arrastró a unirme a un foro de aficionados a Ron Howard y la cienciología, al igual que la teosofía y diferentes religiones consideradas modernas en ese entonces y que intentaban explicar el fenómeno ovni y a los alienígenas como los verdaderos ángeles de los textos y profecías bíblicas. Y la ABC que uno tenía que conocer para entender el contenido de las publicaciones del foro era que con cierta sospechosa similitud al protagonista de la mejor franquicia de manga y anime, Jesús no sería un ser humano sino un alienígena de la avanzada y casi extinta raza de los Caperitas, que en algunas variaciones se los llama Pleyadianos, una civilización que ahora sospechosamente similar a los orígenes de uno de los superhéroes más descafeinados que existen, había alcanzado lo más alto en avances tecnológicos y científicos, pero con el precio a pagar de haber abandonado por completo su desarrollo espiritual, lo que equivalía también a estar alejados de la fuente creadora de toda la realidad. Aunque un puñado de capelitas sí habían entrenado su mente y alma a tal límite que cuando una catástrofe desconocida, en la que pudo haber estado involucrado o no un emperador galáctico que comercia con planetas, el planeta de origen de los capelitas fue destruido, pero el alma de los capelitas ascendidos espiritualmente logró sobrevivir en el frío y desértico espacio exterior. Decididos a que la historia no se repita, estas almas lideradas por el capelita líder, Kruashton Tra, y su hijo, Ashtar Sheran, llevarían aún más allá su entrenamiento espiritual para conseguir todas las skills posibles para nosotros los mortales, como tener formas físicas temporales o viajar a la velocidad de la luz, requisito obligatorio para visitar miles de millones de planetas a lo largo del universo y ayudarlos a que evolucionen en tecnología y salud, pero sin perder el lado espiritual. Acá algo pasaría con Kruashton, que desaparece del lore y deja a cargo a su hijo Ashtar de lo que sería la futura Confederación Galáctica, un copiar y pegar de eso que enfrentaban a Moro en el manga de Super, donde los capelitas y todas sus razas aliadas de planetas ya liberados o espiritualmente superiores como ellos, buscarían que todo planeta existente del universo alcance el ultra instinto para poder todos saltar a una dimensión superior en la que seríamos felices e inmortales por siempre. Aunque toda historia necesita una fuerza antagónica, y acá similar al Eternauta con los cascarudos, los burbos, los manos y los sellos, se presentarían en sociedad los reptilianos, seres de pura maldad que se alimentarían de la energía negativa de los planetas poco desarrollados, a veces enviando a sus súbditos, casi siempre robots con inteligencia artificial avanzada, o creaciones de laboratorios sin alma que nosotros conoceríamos vulgarmente como los grises, mismos esbirros que se encargarían de sobornar y darle poder ilimitado a los mortales que gobiernan estos mundos menos avanzados.
como los banqueros o todopoderoso que haya pisado la isla del padre de la relatividad. Como imaginarán, y similar al chat pelado que traicionaba a Neo en la Matrix para cenar asado y culiarse a Mónica Bellucci, estos poderosos nos vivirían nerfeando a base de los medios de comunicación, redes sociales o guerras planificadas para que no podamos ascender y nos mantengamos en el status quo de sufrimiento, hedonismo y esencia. Pero Salvador y Jesucristo, acá entraríamos en la parte fundamental del lore, ya que toda deidad terrenal como Buda, Krishna, Moisés, Mahoma, vieron que los mencioné al final, y el mismo Jesús serían almas de capelitas haciéndose pasar por meros mortales para ayudar en la ascensión espiritual de los terrícolas. Aunque por regla del creador primordial, como se le dice a Dios, muchos no pueden intervenir de la Confederación Galáctica para ayudar a sus hermanos menores, como nos llaman a nosotros. O sea, no pueden intervenir de forma absoluta, como sería una invasión alienígena para derrotar a los grises y reptiles que manejan todo acá. Pero sí pueden darnos empujoncitos, como mandarnos líderes espirituales que dejen religiones de legado para hacer trabajo de hormiga en el ascenso espiritual, o hasta interceder en situaciones muy extremas donde la humanidad esté a punto de extinguirse o que pueda atrasarse millones de años más en evolucionar. En teoría, la Confederación Galáctica, sin contar los líderes espirituales, intervinieron 3 veces en nuestro mundo. Las 2 primeras para enseñarnos a usar el fuego y a escribir, y la última para evitar una catástrofe nuclear con riesgo de extinción en épocas de la Guerra Fría. Punto extra del lore que algunas corrientes derivadas de esta creencia, como las de habla hispana en foros de internet de fines de la década de los 2000 o en grupos actuales de Facebook, creían y siguen creyendo que el anticristo va a ser una onda psycho de Dragon Ball F, un ser creado genéticamente con el ADN de humanos, energía espiritual corrompida de los capelitas, material genético reptiliano y hasta ahora la IA. Por mucho que nos tiente armar una escala de poder de todas estas deidades y como algunos pueden creer que existen figuras religiosas más poderosas, lo cierto es que Astar tomó como su segundo al mando a Lord Sananda, un capelita que sería conocido en el planeta Tierra como Jesucristo. Hasta en algunas versiones Sananda es el superior de Astar. A todo esto sí, como Goku que se llama Kakaroto, el nombre capelita y canon de Jesús sería Sananda. Otro dato random, en sánscrito, una de las lenguas más antiguas de la humanidad, Ashtar-Sheran significa la luz o el sol más brillante, mientras que Sananda significa el que está lleno de luz y verdad. Un tercer dato random es que Sananda, una vez terminó su misión en la Tierra, parece que Loash Ketchum se ganó el título de maestro, que también le da tremenda aura llamarlo Maestro Sananda o Maestro Jesús. Es como era Goku de finales de Z con el Ki azul. Para el que quiera saber el detrás de escena, ya que en este video nos interesa más el lore y el lado divertido de estas fumadas, los cultos religiosos que veneran a Ashtar-Sheran y reciben mensajes suyos por medio de videntes o el tablero de la Ouija, se remontan a la teosofía de fines del siglo XIX que cree que la intuición o las sesiones de espiritismo sirven para conectar con lo divino. Y con toda la locura, fanatismo y desquicia psicológico que vino al mundo post Segunda Guerra Mundial y en pleno incidente Roswell cuando creían que el fin estaba cerca y que la llave de la salvación o destrucción eran los alienígenas. También a Astar muchos lo deben ubicar dentro del lore los clásicos aliens nórdicos que serían en diseño similar a los Super Saiyajin por ser arios musculosos y con tremendas waifus, pero en la práctica van más de la mano con una mezcla entre namekianos y kaioshins, mientras que los reptilianos serían los Majins de nuestra realidad. Yendo más a profundidad en la cosmología del Astarverso, según el tipo de culto, Astar y su raza pasan de miles hasta millones de años de existencia, teniendo almas inmortales, pudiendo desplazarse por el espacio-tiempo, etc. etc. En cuanto a la Confederación Galáctica, se cree que es tan masiva que ya trabajan dividiendo el universo en sectores, como hacen los Kaiosama, y Astar podría no ser el más pulenta de todos ellos, sino el comandante encargado de custodiar la Vía Láctea, donde por lo visto la Tierra, llamada en su idioma como Yan con S y H, sería un punto energético único en su estilo porque los capelitas necesitarían de varios de sus mejores hombres, como Jesucristo o Krishna, para detener a los reptilianos, o en tiempos más modernos a Donald Trump. Hablando de modernidad, un tema que suele ser planteado por cristianos del estilo forchoneros y que pueden servir para llenar el agujero de guión si se confirma la vida extraterrestre este año, va de que si Jesús se sacrificó por nuestros pecados, en teoría tendría que haber hecho lo mismo en un sinfín de planetas, excepto que como plantean los forchoneros, su sacrificio en la Tierra serviría para los pecados universales. O una teoría más interesante y que en lo personal tomo como canónica para el edesmaverso de este canal, que existen diferentes hijos de Dios por planetas, y con fines waifuísticos, hijas también. Pero como sea, volviendo al lore de este Jesucristo AF, antes de revisar qué podemos rescatar de sus misiones por el universo, me parece también interesante el lore de sus antiguas encarnaciones y hasta de los años perdidos cuando Sananda fue Jesucristo desde sus 12 hasta sus 30 años. Años perdidos que en la Biblia han dado lugar a toda clase de especulación. En lo personal me lo imagino como Goku chiquito cuando creo que era previo a la saga Rey Piccolo, se dedicaba a viajar por el mundo para mejorarse ante el torneo de artes marciales.
Según las creencias de la teosofía, de cuyas raíces, como bien dije antes, nace el lore de Ashtar y la Confederación, Sananda tuvo su primera encarnación / misión en la Tierra en el año 35.000 a.C., para luego volver en el 15.000 a.C. En ambas ocasiones Sananda fue un próspero y respetado emperador del Atlantis, una de las primeras civilizaciones que más cerca estuvieron de alcanzar la perfección que la Confederación nos pide para ya darse a conocer al público en general y empezar un tratado de libre comercio, o que entreguen a las rubias espectaculares en trajes azulados para una conquista similar a la española. El que sabe, sabe. Se cree que la primera misión de Sananda, como este emperador del 35.000, fue liderar a sus ejércitos contra otra civilización igual de avanzada y desconocida para nosotros, que era bancada por los reptilianos. Hablamos de tal nivel de ciencia y tecnología avanzada en ambas civilizaciones que hoy en día nosotros lo llamaríamos magia. Puede que gracias a las dos guerras globales en el 35.000 y en el 15.000, entre magos blancos y oscuros, la Atlantis haya resultado hundida y la otra civilización desaparecida en los albores del tiempo. Siempre quise decir eso. De acá ya habría un salto en el tiempo de bocha de siglos donde Sananda, previo a su última encarnación como Jesús, habría tomado el rol de diferentes figuras bíblicas como el líder militar Joshua, mano derecha de Moisés o el rey David. Mientras que ya como Jesús desde su adolescencia hasta sus 29-30 años, además de conocer diferentes culturas a lo largo del globo y hasta un más que posible viaje secreto a las Américas, Jesús se habría enfocado más que nada en entrenar con un misterioso culto egipcio llamado la Hermandad de Luxor y después en la India con el último los supervivientes del Atlantis. Algo que no se explica bien es por qué tiene que entrenar y perfeccionarse tanto cuando ya de por sí es un alma superior, pero lo podemos justificar como que su envase físico quizás necesitaba perfeccionarse para soportar la crucifixión sin morir definitivamente, o que su alma no era tan avanzada y fue el sacrificio final el que le dio el Zenkai necesario para ser una leyenda universal. Si sumás 2 más 2, el saber que estas creencias nacen de un culto obsesionado con la ufología, toma como canónico que el ascenso de Jesús a los cielos sería en realidad su abducción por medio de una de las naves de la Confederación, ya que gracias a sus heridas más que nada espirituales, Sananda no podría salir del planeta por su cuenta. Acá entra en acción un nuevo personaje, una capelita que ya habría tenido sus misiones en la Tierra bajo el alias de Atenea, la diosa griega de la guerra, la cual llevaría al malherido Sananda a la base que hace 2000 años atrás la Confederación había instalado en el planeta Venus. En agradecimiento por su trabajo invaluable como Jesucristo, Ashtar le regalaría a Sananda una estación espacial que orbita cerca de la Tierra y que Jesús, según videntes que lo contactaron, decidió llamar Paraíso, lo mismo que se le dio su propio comando para misiones que, de seguro inspirado en los sabios que conoció en Egipto, decidió llamar como la División Aérea de la Hermandad de la Luz. Obvio no podían faltar los shipeos y en medio de un sinfín de misiones a lo largo de la Vía Láctea y más allá, Sananda y Atenea descubriría que ambos son Twin Flames o llamas gemelas. Básicamente medias naranjas que debían consumar mediante el matrimonio la fusión de ambas almas para alcanzar la perfección. Básicamente la fusión de Dragon Ball escrita para un hentai. Atenea terminaría ganándose el título de Lady Sananda y 2000 años después y en tiempos actuales, Sananda ya sería un príncipe galáctico que además de entrenar su alma, sí a lo Dragon Ball, para soportar el cinturón de fotones, una supuesta lluvia radioactiva espacial que afectaría a la Tierra, habría vuelto en 2 ocasiones más al planeta, durante los primeros siglos del auge del cristianismo y en un punto desconocido entre 1945 y fines de los años 80, que como dije antes, en esta segunda ocasión fue para detener la extinción vía bombas nucleares, mientras que su primera visita fue al reino de Agartha, una supuesta civilización avanzada que se ubica en el interior del planeta Tierra y en donde viven seres que a escalas de poder son superiores a Ashtar y Sananda al ya ser considerados semidioses. Sería similar a Goku y Vegeta entrenando en el planeta de Whis y Bills. Para terminar el video, si bien ya Sananda, alias Jesús, tuvo su segunda y tercera venida en el lore de la Confederación, volvería una última vez, en una fecha desconocida del futuro para darse a conocer ante toda la humanidad ya ascendida y lista para alistarse a la Confederación rumbo a la batalla final, conocida en términos bíblicos como Apocalipsis, esto contra las fuerzas del mal de los reptiles. Y en el 2008 firmaba panfletos en contra de los microchips. Lo mismo en el 2020 y 2021, Sananda junto a Ashtar y nuevos personajes buscan recolectar firmas contra cierto objeto que pincha y que por YouTube no puedo mencionar.